El siguiente episodio es presentado por Jaguar Video Films. Surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores, llevando tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación. Jaguar Video Films desarrolla, produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial. Visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas. Contáctanos al 310-270-4344. Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir, nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin. Jaguar Video Films. Dale imagen a tu marca. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con Víctor Hugo Morán. Bueno, muchas gracias, Gerson, y a Escuchando Ando por esta amable invitación, pero realmente lo que uno actúa, la materia prima, la herramienta de un actor son las emociones, el sentimiento. Entonces eso es lo que uno tiene que aprender a manejar. Y dejémonos de vaina, ¿sí? Escuchandoando.com. ¿Qué tal, amigos de Escuchando Ando? Hoy es un día bien especial y es que, retomando algo que es una de nuestras pasiones, el sonido, definitivamente hay sonidos que se quedan en la mente de las personas y el sonido es algo que es casi que mágico porque, por ejemplo, cuando pronuncian el nombre de una persona, de uno, casi que es como una especie de bendición y es el sonido que uno más está acostumbrado a escuchar. Entonces, al nombrar a la persona con su propio nombre, hay un efecto especial que hace que la persona se sienta más agradada. Asimismo, las canciones nos traen grandes recuerdos y hay voces también que son especiales. La voz de la madre de un niño recién nacido ya la venía escuchando desde hacía meses. Hay una voz que es absolutamente hermosa y quiero resaltarlo porque es una voz con la que yo crecí, la voz de Víctor Hugo Morán, que es absolutamente particular y es uno de sus grandes atributos. Bienvenido a los micrófonos de Escuchando Ando. Bueno, muchas gracias, Gerson, y a Escuchando Ando por esta amable invitación y por todos esos elogios de la voz que me llama la atención porque en verdad me reconocen por la voz, no porque sea bonita, sino porque seguramente es muy particular. Digo seguramente porque yo no me escucho diferente, pero sí, no sé, por ejemplo, los taxistas me dicen, yo a usted lo conozco, su voz me es reconocida. Y tú tienes razón, o sea, uno recuerda, los sonidos se graban en el subconsciente y traen recuerdos automáticos. Sí, hay gente que se graba a sí misma y luego pone sus grabaciones cuando quiere reforzar algún pensamiento, alguna idea o incluso para estudiar. La gente que trabaja con aprendizaje acelerado dice que una de las maneras en las que más fácil uno memoriza es grabando su propia voz y repitiendo ciertas cosas porque entra más fácil al cerebro. El cerebro no cuestiona si es otro el que está diciendo eso o es uno mismo. Es bien interesante el tema. Vamos a aprender mucho y es un día lleno de aprendizaje con una persona que tiene bastante conocimiento, no solo conocimiento a nivel histriónico en la actuación, sino de la vida, independiente de que sea un gran actor, que lo es, absolutamente reconocido, ha marcado muchas épocas. La sabiduría que se le denota es bastante grande y qué bueno que la comparta con nosotros, en especial a través de anécdotas. Menos mal que el público no me está viendo porque estoy aquí ruborizado de todos sus elogios. Pues hoy excepcionalmente tenemos cámaras.
un gran día para hacer un encuentro entre amigos, tomarnos un café y que empecemos esta charla que va dedicada a todas las gentes que desde cualquier parte del mundo nos están escuchando y están arrancando sus proyectos, su historia de vida. Muchos jóvenes escuchando Ando. Incluso hay gente que coge el episodio y lo escucha 3, 4 y 5 veces para reforzar ideas que se dan dentro de los episodios. Nuestro programa es escuchado por personas que quieren ganar en habilidades de las que no enseñan en la universidad y las que se aprenden a través de la experiencia de otras personas que a veces uno no tiene contacto con ellos, y en los medios modernos, en los medios de hoy, es difícil poder tener una charla con personas que tienen la sabiduría de la experiencia y los años, porque no les dan el tiempo de hablar. La experiencia de la vida, que yo creo que es la más importante. Así es. Entonces, vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo llegó usted a la actuación? Bueno, yo tengo muchos años, no voy a decir cuántos, pero son ya muchos, y cuando yo era niño no había todos los recursos que hay hoy en día de videos y de juegos, entonces a uno le tocaba inventarse sus juegos, que era como artesanal. Entonces, uno de los juegos predilectos para mí era disfrazarme y representar personajes con primos. No tuve hermanos, pero tuve muchos primos y primas. Entonces, ahí surgió como esa vocación. Luego en el colegio, por lo que llamamos capar clase, o sea, por no asistir a clases, yo me metía en cuanto evento había de celebración del Día de la Madre, de la Patria. Y entonces es una vocación muy temprana donde empecé a disfrutar ese nerviosismo, pero al mismo tiempo esa recompensa de escuchar una risa, un aplauso, y eso lo volvió a uno un poco vanidoso y se acostumbra a eso. Y ya cuando entré a la universidad, que pensé que tenía que dejar todo eso porque eran como los juegos infantiles, entonces descubrí que el teatro era una cosa seria. El teatro griego y todo eso, y que gracias al teatro teníamos conocimiento de las culturas antiguas, y entonces ya lo tomé en serio. Me decidí por la actuación y todo lo que tiene que ver con las artes escénicas, y hasta ahora no me arrepiento. ¿Qué amigos de esa época aún se conservan? Bueno, yo, Carlos Barbosa, fuimos condiscípulos con Carlos Barbosa y compartimos muchas experiencias en esa época de colegio, y después en el Teatro Popular de Bogotá con Fanny Mique y Jorge Ali Triana. Pues son los que más recuerdo de esa primera etapa, digamos. Lamentablemente, pues los años pasan y los amigos se van yendo. Sí, pero quedan los recuerdos. Quedan los recuerdos, efectivamente. Buenos y malos. Entre más extremo es el recuerdo, más queda en la memoria. Sí, claro. El TPB, ¿qué recuerdos tenemos de allí? Pues el TPB fue una escuela para muchos, para mí particularmente, pero creo que todos los que pasamos por el TPB fueron como 10 años de una actividad permanente, donde no solamente hacíamos teatro, sino que realizamos talleres, seminarios, venía mucha gente de fuera que nos visitaba, que nos enseñaba, participamos en festivales internacionales donde uno tiene posibilidades de conocer otros actores, directores. Fue una época muy enriquecedora, y yo considero que fue para muchos de nosotros como una universidad. Sí, sin embargo, por ejemplo, yo que no soy tan de esa época, sino un poquitico más para acá, cuando me hablan de eso es como cuando le hablan a uno de los rockeros de los Rolling Stones, que dice, uy, esa época, justo que eso debió haber sido impresionante. Sí, es tal como lo dicen, en esa época la pasaban tan bueno, hacían tantas fiestas, era esa camaradería, o no era tan así, estaban dedicados 100% a la actuación, ayudaban en algo que pudieran tener otro tipo de actividades, era una época mucho más sana que la actual. ¿Cómo era el ambiente entre actores, entre ese círculo? Bueno, siempre hay buena y mala prensa, ¿no? Y hay exageraciones, y hay tanto en un sentido como en otro. Yo, tratando de ser objetivo, pues no hay nada tan perfecto ni tampoco nada tan malo. Lo que sí puedo decir es que en el Teatro Popular de Bogotá, el TPB como se conocía por sus siglas, trabajábamos muy intensamente, o sea, teníamos jornadas de trabajo como más o menos como una oficina, o sea, entrábamos a las 9 de la mañana, ensayábamos toda la mañana, hacíamos al mediodía pues el corte de almuerzo, por las tardes teníamos actividades digamos administrativas, porque era una cooperativa, entonces cada uno desempeñaba funciones dentro de la organización, y por las noches las funciones, o sea que era todo el día en función del teatro. Anualmente hacíamos por lo menos 1 o 2 giras por todo el país, y eventualmente algunas giras internacionales. Entonces era una época muy productiva, donde digamos que a uno no le quedaba
tiempo de otras cosas, me refiero a otras actividades, pero por supuesto que también había rumba en las giras, uno pues va a Fanny Mickey, por ejemplo, le gustaba mucho el baile, entonces íbamos cuando terminábamos funciones o algo, pues nos íbamos de rumba, pero pues no era todos los días porque la exigencia misma del trabajo, de los viajes, pues no permitía que uno estuviera enguayabado todos los días, pero sí teníamos nuestros Depende del personaje, nuestros sí. Recreos. Sí. Bueno, todos o no todos, pero la gran mayoría de las personas cuando empezamos una actividad buscamos o nos llega por regalo del universo un mentor. ¿Era el caso suyo? ¿Usted tuvo mentor? ¿Hay alguien que le haya marcado en su carrera de manera positiva? Bueno, no, o sea, hay mucha gente a la que le debo muchas cosas y muchas enseñanzas, pero así a alguien en particular no. Yo suelo decir que mi padre fue mi primer director, pero eso es una anécdota porque yo empecé a declamar en el colegio, me gustaba, y en esa época, pues yo era muy niño, yo pensaba que lo importante era memorizar bien el texto. Y que a mucha gente inclusive le preguntan, oiga, ¿cómo hacen para memorizar los textos? Eso es importante, pero no es lo más importante. Entonces yo, presumiéndole a mi papá, le dije, mira, ya me sé de memoria la poesía, una poesía que iba a declamar el día de la independencia en el colegio. Entonces me dijo, ya te sabes el texto, ahora tienes que aprender a decirlo. ¡Qué belleza! ¿Y él sabía actuación? No, pero pues era un hombre, digamos, culto y entendía que no es recitar una poesía, no es simplemente como una oración o como una cosa ahí mecánica. Como vaya, dígale a don José el de la tienda que... Sino, me acuerdo mucho que él me decía, era un poema muy conocido que dice, patria, te adoro en mi silencio mudo y temo profanar tu nombre santo. Entonces yo lo decía como una carreta, o sea, mecánica. Entonces me decía, seguramente allí va a haber una bandera o un símbolo de la patria. Entonces háblale a la bandera como si fuera una mujer, como si fuera... Entonces cuando dices te adoro en mi silencio mudo, eso cobra un sentido y ahí yo empecé a disfrutar, digamos, lo que es realmente la actuación, que es ese manejo de las emociones. O sea, una actuación sin emociones resulta fría y no comunica nada. Sí, pero bueno, no me quiero meter en esas honduras porque ya entramos en... Pero es que sí, yo digo, uno actúa, la gente se preocupa mucho por el vestuario, por el maquillaje, por el texto. No, pero realmente lo que uno actúa, la materia prima, la herramienta de un actor son las emociones. Por el Instagram. El sentimiento. Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender a manejar. Víctor, así como decíamos al inicio del programa que es muy importante la voz y las palabras, tan importante es el silencio. ¿Cómo se manejan los silencios en la actuación? Esas pausas que se hacen, pareciera que es donde cobran más vida los personajes, ¿no? Es que ese es otro tema, o no otro tema, es otro aspecto del mismo tema. La gente cree que actuar es hablar, y los silencios tienen un valor como en la música, ¿sí? En la música hay silencios, y hay silencios dramáticos porque comunican, o sea, es un lenguaje que no está hecho solo de sonidos, sino también de silencios. Entonces, lo mismo pasa en la actuación. A veces yo tengo anécdotas, pues no quiero aburrir a los oyentes, pero bien, pero digamos, abúrranos, por favor. Alguna vez estábamos haciendo una obra, precisamente en el TPB, La muerte de un viajante. Y yo hacía un personaje donde duraba como, no sé, tal vez unos 10 minutos sin hablar, que 10 minutos en un escenario sin hablar, eso es una eternidad. Y yo no sabía qué hacer en esos 10 minutos, ¿no? Porque los otros personajes, pues estaban actuando en una pelea y una cosa ahí, y este era simplemente un espectador dentro de la escena, ¿no? Porque el personaje, pues realmente no le importaba lo que estaba pasando. Y yo me esforzaba mucho por buscar qué hacer en ese lapso de tiempo. Y un día ya fatigado, porque habíamos hecho varias funciones y todo esto, en esas jornadas de giras agotadoras, un día yo no voy a hacer nada. Voy a esperar que pase el tiempo y sí, estaba mamado. Y dije, no, yo no voy a hacer nada. Voy a hacer el pendejo ahí mientras pasa. Y ese día fue cuando más se notó el personaje. La gente decía, pero ¿cómo es posible que usted, hablando pues del personaje, en un conflicto familiar donde su papá, su hermano están en una pelea, la berraca, usted está allá relajado mirando a ver si las uñas están brillantes o sea, esa superficialidad era la del personaje. Y yo no lo entendía hasta el momento en que me comporté como el personaje. Entonces, yo insisto en algo, si uno tiene el sentimiento adecuado, la acción, el resultado es adecuado también.
o sea, en ese momento el sentimiento del personaje era el mismo que yo tenía. O sea, estoy mamado de esto, no quiero saber de nada. Y en ese momento encontré el verdadero sentido de por qué ese personaje estaba en escena sin hablar. Porque su lenguaje, o más bien su presencia, era mostrar esa indiferencia por lo que estaba sucediendo en un drama familiar. Sí, sumado a la importancia de la reflexión a la hora de trabajar, no solo a nivel actoral, sino en cualquier emprendimiento o en cualquier etapa de la vida, pasan cosas, y como la vida va tan rápido, más ahora con lo digital, la gente no hace la pausa para reflexionar sobre lo que va haciendo, ¿no? A veces ni para respirar. Muy bien, primera lección aprendida. Segundo, vamos a buscar la segunda lección, pasando las páginas por las producciones en las que usted participó, cronológicamente hablando. ¿De cuál quiere que comencemos a hablar? Bueno, pues decir, hay cosas que a uno lo marcan, ¿no? Indudablemente Don Chinche fue una cosa que nos marcó porque fue una cosa de mucho éxito a nivel de lo que es televisión. ¿Y es que su persona piensa levantarse la bata y esculpa la expresión en las próximas festividades o qué? A nivel de teatro, anteriormente en el TPB hicimos una obra que se llamaba Aytuc Panamá, que tenía que ver con pues la separación del canal de Panamá y esto. Y esa fue una obra que tuvo muchísimo éxito, fue una obra muy polémica porque el tema era polémico. Y nosotros fuimos a Panamá y eso fue un acontecimiento más allá de lo teatral. O sea, nosotros fuimos escoltados, no nos dejaban salir solos. O sea, eso es toda una aventura y yo creo que en mi recuerdo no hay otra obra ni otra situación donde yo ya haya sentido que una obra puede llegar a tener tanta importancia como tuvo esa aquí y sobre todo en Panamá. Sí, la comparación, o sea, se mete todo como en la misma olla, materia de entretenimiento. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, la rumba, los conciertos, la televisión, el cine, el teatro, pero vaya que hay una gran diferencia entre entrar a una discoteca y entrar a una sala de cine, por ejemplo, o a un teatro donde hay la misma cantidad de personas, pero están en una comunión absoluta donde se desaparecen por completo los estratos, ¿no? Yo creo que más que los lugares, o sea, llámese discoteca, teatro, iglesia o lo que sea, es que entretenimiento, por ejemplo, el aprendizaje es entretenido, si uno lo sabe hacer o si la persona que te enseña lo sabe hacer. Lo que quiero decir es que uno puede divertirse en muchas situaciones de la vida, no necesariamente en una discoteca, como también puede haber situaciones dramáticas en una discoteca, puede hacer situaciones muy eufóricas o muy divertidas en un templo. O sea, es relativo. Es la situación la que hace que las cosas sean divertidas o aburridas o interesantes. Entonces yo creo que cuando hablamos de entretenimiento hay una tendencia a pensar que es algo superficial, que es algo light, que es algo... Pero no, hay un entretenimiento inteligente, por decirlo de alguna manera, que nos deja enseñanzas, que nos deja... ¿sí? Y eso se da en el cine, en la televisión, en el teatro. O sea, así como hay cine bueno, hay cine malo, música buena, música mala, teatro bueno, teatro malo. Ahora, ¿qué es bueno y malo? También eso es subjetivo, pero igual es lo que a ti te enriquece o te empobrece. No voy a decir que la televisión está muerta, pero por lo menos de la manera en la que la conocíamos, sí, eso no va a volver. O sea, ya no va a volver a ser como era antes en cuanto a lo que había en torno a la televisión, la manera en la que unía personas, familias, el debate que formaba, etcétera, porque los medios digitales llegaron y cambiaron absolutamente todo. Pero en la historia de la televisión que ya quedó escrita, el capítulo más importante y de los primeros capítulos es el de Don Chinche. Para la gente que nos escucha en lugares diferentes a Colombia, Don Chinche fue una producción que era como si estuviera jugando la selección Colombia el mundial. O sea, ni siquiera había gente en la calle a esa hora porque todo el mundo estaba enfrente del televisor. Cuando a mí, por ejemplo, me preguntan capítulos de mi infancia, yo me acuerdo más de los capítulos de Don Chinche que lo que me pasaba a mí a esa edad. ¿Qué se siente ser parte de esa historia y cómo lleva hoy en día esos recuerdos? No, pues son muchas cosas, ¿no? Es difícil definir en pocas palabras todo lo que uno siente, todo lo que uno lleva, todos los recuerdos, las vivencias. Pero lo que sí puedo decir es que el éxito
de eso, de esa televisión o de esas series, porque no fue solamente Don Chinche, hubo muchas de ese mismo corte, es que la gente se identificaba. Yo sostengo que cuando el televidente o el espectador se identifica con los personajes, entonces hay una empatía, hay una cosa que hace que uno disfrute, porque es gente como uno la que ve en la pantalla. Entonces es gente, le pasa lo que le podría pasar a uno. Esa identificación hace que uno disfrute más que cuando hablan de gente, no sé, por decir extraterrestres o supermillonarios o super lindos, con los cuales uno no se reconoce, entonces lo que hace es envidiarlos. No, pero no. Mire lo paradójico de lo que usted está diciendo. Esa es la apreciación y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, si hablamos con un actor joven, piensa todo lo contrario. Dice, o sea, trata de ser un modelo para los que lo están viendo, en vez de acercarse y parecerse a ellos, él intenta hacer como un estereotipo. Sí, les han vendido esa idea. Alguna vez alguien me preguntó, bueno, tú con la experiencia que tienes, ¿qué le recomendarías a los jóvenes? Y yo digo, si es un muchacho, que vaya a un gimnasio. Y si es una niña, que se ponga silicona. O sea, porque es que a eso se redujo. Siempre ha sido así, o sea, la belleza siempre ha sido bien recibida, sobre todo a nivel de imagen, pero no es suficiente, porque si no, no habría actores y actrices feos. Y hay muchos y muy buenos. Entonces, esa es la idea que tienen los jóvenes hoy en día, de que solo la belleza es la que les da éxito. Claro, ese es un valor, es una cosa importante. A todos nos gusta la belleza y ver gente bonita nos gusta. Pero solo con belleza no se logra nada. Aparte porque la belleza es efímera. Decía Joaquín Sabina, eres absolutamente hermosa, pero ¿y si todos fuéramos ciegos, a cuántos se enamorarían? Sí. Sin embargo, los medios de hoy, por ejemplo, el Instagram es 100% visual, ¿no? Mira, tú mencionabas ahora el cambio que ha habido en la televisión. Yo creo que uno, por mucho que le duela, esos son cambios inevitables. O sea, el mundo evoluciona y eso no lo podemos impedir. Algunos, los más viejitos, nos quedamos un poco apegados al pasado, pero hay que aceptar que el mundo se transforma. Entonces, la televisión, como muchas otras cosas, ha sufrido grandes transformaciones en virtud no solamente del desarrollo tecnológico, sino de los mismos intereses. Digamos, hoy en día cosas como el telégrafo no tienen sentido, porque para eso está WhatsApp y otras cosas, ¿no? Muchas cosas han entrado en los billetes, cada vez se usa menos. Las monedas a mí me estorban, primero porque no tienen mucho valor y segundo porque rompen los bolsillos, ¿sí? Y los billetes, ya cuando son de baja denominación, que son viejos, sucios, uno le provoca botarlos. En cambio, me encantan las tarjetas de crédito porque no tienes que cargar el billete. Los cheques, las empresas todavía creo que usan cheques, pero uno usaba chequera antes. Yo ya no volví a usar chequera hace muchísimos años, no porque tenga o no tenga plata, sino porque es que eso se volvió obsoleto. O sea, hacer un cheque es mucho más fácil pasar una tarjeta por un datáfono que ponerse a firmar un cheque. Entonces, eso tenemos que aceptar que eso cambia. Y la televisión cambió en la medida en que el mercado ya no es local. Series como Don Chinche, como Romeo y Buceta, como tantos otros de esa época, pues eran de consumo local, porque hay cosas costumbristas, lenguaje que solo entendemos los colombianos. Y afuera no se entiende mucho, ¿no? Ni las situaciones, ni muchas veces el lenguaje. Entonces, como el tema de la globalización ha hecho que el mercado esté más afuera que aquí, o sea, yo no soy experto, pero es lo que yo oigo decir. Ya el mercado local no es suficiente, o sea, no es rentable. De hecho, hay muchas producciones que van primero al exterior y ya aquí nos llega el residuo, y a veces hay producciones que las dejan un par de semanas y las quitan porque ya les han sacado la producción de afuera. Entonces, esas producciones que se venden al exterior tienen que cumplir con unos ciertos estándares, ¿no?, que exigen el exterior, y uno de esos es que no sean cosas tan localistas, porque hay que hacer cosas universales. En esa medida el mundo se ha ido estandarizando y ya como que todos somos iguales. O sea, antes uno hablaba de los países y de las comidas y de la ropa yo creo que hoy escasamente el lenguaje todavía se conserva un poco. Todos nos vestimos igual, todos hablamos lo mismo, todos tenemos teléfonos iguales, las aplicaciones, todo. El mundo cada vez es más estándar y tú puedes estar en cualquier parte del mundo y no sabes, o sea, si uno lo sueltan en un lugar sin referencias, de pronto, como digo yo, uno ve un letrero y está en inglés, en español o en alemán, yo qué sé, entonces eso le puede dar una indicación, pues asumiendo que no tienes el GPS, ¿no?
Pero bueno, es decir, hoy en día cualquier lugar del mundo es igual O sea, a otro. sería imposible el día de hoy hacer dejémonos de vainas, porque si uno va a la costa o va a Boyacá o a Santander o acá en Bogotá, no va a encontrar personajes tan puros como los de esa época. No, pero es posible que a nivel nacional sí, pero si Pero tú vas a la va- Argentina, a México, a España, pues la gente no entiende muchas cosas, como digo, inclusive el lenguaje, de las costumbres Pero por nuestras. ejemplo, haciendo ese ejercicio con dejémonos de vainas, ya en plazas de servicio cada vez se usan menos, entonces sería un personaje que se iría, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, es que todo va cambiando. el resto del programa sería difícil, ya ni siquiera hay casas Es que grandes. mira, Dejémonos de Vainas, una de las características del programa y del éxito es que recogía situaciones actuales, o sea, me refiero vigentes en Colombia, ¿no? Tanto políticas como deportivas, o sea, los sucesos del país se recreaban en la serie. Entonces la gente, lo que yo digo, se reconocía, se identificaba, se sentía partícipe de ese suceso. Eso hoy en día no se puede dar porque ya no interesa lo local, ¿sí? Tú mencionabas, por ejemplo, un partido de la Selección Colombia. Sí, eso nos interesa a los colombianos, ¿no? Y eventualmente algún extranjero que esté casado con una colombiana. Pero no, pero entonces cada uno tiene como sus intereses. Sí, ya hoy- entonces lo que importa, más importante es, digamos, un campeonato internacional, ¿sí? Que un campeonato local. Entonces esa es como la razón que yo veo por lo que las cosas se han vuelto más globalizadas y digamos en esa misma medida se pierde como identidad, porque todo se vuelve igual. Hoy en día ¿no? se usa más en Bogotá la camiseta del Barça que la de Millonarios. Sí, también. Es una buena comparación. ¿Cómo elabora un papel usted? ¿Cómo trabaja con su personaje? ¿Qué tips hay que nos puedan servir tanto a los actores jóvenes, la gente que está estudiando, los demás actores e incluso los que no son actores y quieren de pronto apropiarse de un papel para lograr algo? ¿Cómo se hace eso? Es más sencillo de lo que uno cree. Lo que pasa es que hay que creer para poderlo hacer. Yo decía, yo hablaba de las emociones. Yo oigo a muchos actores, colegas y muchachos que cuando reciben un texto, un libreto, un guión, ¿no? De una vez dicen, yo entro, yo salgo, o sea, están leyendo el personaje que van a interpretar y ya se ponen en primera persona. Mi técnica, y no me la inventé yo, sino que es la que he aplicado hace muchos años, lo primero que uno tiene que hacer es mirar al personaje desde afuera. O sea, ¿quién es? Yo les comentaba ahora, como dicen fuera de cámaras, extra micrófono, que a mí Pardito, el doctor Pardito de Don Chincha me conmovía cuando yo lo veía como espectador, porque Pardito tenía una vida propia. Entonces uno mira al personaje desde afuera, digamos, quién es, qué hace, cómo se comporta y por qué. O sea, todos tenemos una historia, un motivo, una causa, ¿no? Porque también los sentimientos no se producen por arte de magia, se producen, si uno siente miedo, o siente amor o siente cansancio, es porque hay un antecedente, hay algo que hace que uno se sienta así. Entonces eso es lo que uno tiene que buscar, porque ese es el material, antes que el vestuario, que el maquillaje, que esto, es quién es esa persona. Y luego, cuando ya uno tiene como más o menos un perfil definido del personaje, y por supuesto con ayuda del director y lo que sea, entonces uno comienza a construir el personaje a partir de su experiencia personal, o sea, qué de lo que yo tengo como experiencia me sirve para aplicárselo al personaje, digamos, para prestárselo, pero la idea es que llegue uno a vivir lo que vive el personaje y en cierta forma digo a defenderlo. Si yo hago un criminal, si me toca interpretar a un criminal, yo no puedo juzgarlo, ¿no? O sea, no lo puedo de entrada ya decir, no, este es un criminal, no, yo tengo que defenderlo. No porque yo sea un criminal o porque me parezca justo, no, porque el criminal no se siente criminal. El criminal se siente que lo que hace, así sea atroz, lo hace porque le toca o porque lo debe hacer, porque es su forma de proceder, él la encuentra justa. Entonces, si yo interpreto a un criminal, tengo que sentir que lo que estoy haciendo es justo, ¿no? Como digo, no es tan difícil, el problema es entenderlo, ¿sí? Que yo me tengo que poner, como dicen, en los zapatos del personaje, pero para ponerme en los zapatos tengo que conocer muy bien quién es el personaje, qué hace y por qué lo hace. Pero explica usted de una manera muy práctica algo que mucha gente lo explica de manera más enredada y hace que sea difícil de entender. Es muy natural la manera en la que... Siempre he tratado de eso, ¿no? A mí me gusta, yo tengo una vocación aparte de actor. Si yo no hubiera sido actor, hubiera sido pedagogo. Me gusta la enseñanza
y siempre he pensado desde que era estudiante, y uno aprende todos los días, que la mejor forma de enseñar o de aprender es que a uno las cosas se las faciliten y no que se las acomplejen. Muchas veces los profesores, para presumir de sus conocimientos, de su sabiduría, entonces le hacen a uno las cosas difíciles, y yo lo que siempre he tratado es de hacerlas sencillas, a veces más de lo que son, pero lo importante es eso, que la gente lo entienda de una manera simple. Vamos a hacer un recorrido por varios canales que nos permitan alimentarnos con información para crecer como seres humanos, no solo como actores. Y usted me va contando cuáles de ahí le llaman la atención, si los utiliza o no. La lectura. ¿Qué de lectura lo alimenta? ¿O qué le ha servido la lectura? ¿Lee? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Algún libro que lo marque? Sí, la lectura me gusta. No soy un lector, digamos así, no soy de lectura larga, ¿sabe? Yo oigo gente que... Tampoco sí, Twitter. No, tampoco. No, hay gente que dice, no, es que yo cogí un libro y me lo devoré en 2 días. No, yo soy de ir poco a poco y me divierte cuando lo hago como, ¿cómo se llama? En pequeñas dosis. O un cafecito sí. de 1 hora, de media hora. Disfruto. Ahora, ¿qué tipo de lecturas? Pues depende. Me gustan algunas novelas y a veces hay libros prácticos teóricos sobre técnicas de actuación, otra cosa, que también me seducen mucho, ¿no? Pero sí, siempre estoy leyendo algo. ¿Algún autor? No tengo preferencia por un solo autor. No. Además creo que los autores, incluido nuestro Nobel, también hacen cosas buenas y otras no tan buenas. Entonces digamos, es como la música, como uno tiene preferencias, pero no quiere decir que todo lo de uno sea bueno. Todas las canciones de un solo artista. Y yo pienso más en las cosas, digamos, en las obras que en los autores, porque hay aciertos y desaciertos. Entonces, ahora, ¿qué lo seduce a uno? Es como cualquier otra cosa, como una comida, como la música. A uno les gusta una cosa, a otros otra. Sigamos con la música. Lo que importa es que a uno le guste. En términos de música, ¿le gusta trabajar y estudiar con música, preparar cosas, acompañarse de algún tipo de música? Sí, dependiendo de la situación. O sea, cuando manejo en el estrés que produce la ciudad de Bogotá y todas las países, me gusta música clásica o música relajante porque eso me ayuda a mantener la calma, ¿no? Cuando estoy estudiando o leyendo, pues a veces me gusta la música, a veces prefiero el silencio porque me concentro más, ¿no? Y sobre todo si la música tiene texto, o sea, canción, entonces el texto me distrae y no me deja concentrar en la lectura. Por lo general prefiero la música instrumental para ese tipo de actividades. Ahora, si no estoy haciendo nada, sino pues sí, escuchando, o sea, la música para escuchar. Ahora, en virtud de mi edad y todo, pues me gusta la música vieja, ¿no? O sea, ahora hace muy poco murió Charles Aznavour. Yo era un gran admirador de muchos de sus temas, muy antiguos. La gente joven yo creo que ni sabe quién era, pero a mí me marcó, no solo él, muchos, toda una época de juventud, de todo donde uno se identificaba con sus canciones, con todo lo que narraba. Entonces en la música tampoco tengo, digamos, una preferencia. A mí me puede gustar tanto una pieza clásica como una ranchera, dependiendo del momento y de lo que me transmite. Sí. Con respecto al cine, ¿cuáles películas recuerda con cariño y volvería a ver? Me gustan las películas, digamos, de corte, digamos, psicológico, donde hay dramas humanos, pero dramas reales, ¿no? Hay unos dramas como esos novelones que son un poco artificiales, que no. Y lo mismo con el humor, ¿no? Yo hablaba mucho de las situaciones, o sea, hay un humor que es de situación. Sí, hay muchas películas que me han gustado, ¿no? Pero hay una que en particular recuerdo que es una película que se llama algo así como La banda nos visita, que es, si no estoy mal, esa película es como israelí o no sé qué. La tuvieron en cine y yo la vi como 3 veces. De hecho, la tengo en video. Colección. Porque es una película que me parece tan sencilla, pero es como, no sé, yo me deleito con esa película porque los personajes son tan humanos, son tan sencillos y les pasan unas cosas también sencillas pero dramáticas, ¿no? Entonces no es para llorar, pero sí para conmoverse. Ese tipo de cine me gusta porque me transmite emociones. No soy mucho de las películas de acción, de romper, de quemar, de matar. Digamos que no, la ficción, hay cosas de ficción que me gustan, pero otras son demasiado alocadas y no me emocionan. Yo siempre espero que tanto una película como un libro, como la música, me transmita emociones. Si no me transmite nada, Víctor, hagamos un pequeño homenaje a los amigos, compañeros suyos que se han ido ya.
y que estuvieron con usted, colegas, con los que rió, con los que trabajó, con los que aprendió también y les enseñó? ¿A quién podemos recordar? No, pues son muchos, ¿no? O sea, precisamente pues en Ulloa, Don Chinche, y creo que a todos nos ha afectado mucho porque pues fue un personaje, o sea, no solamente compartimos muchas cosas, sino que hay muchos recuerdos ligados a la serie de Don Chinche y o sea, Héctor Ulloa era Don Chinche, digamos que mucha gente ni siquiera sabía su nombre real. Junto a él está Pepe Sánchez, otra persona que yo admiré y quise mucho, un hombre sensible, artista, del que aprendí muchas cosas. Bueno, no, y la lista es larga, lamentablemente todos se van yendo y somos pocos los que vamos quedando, entonces... ¿Alguna escena que recuerde con Don Chinche, que de pronto se haya quedado marcada, algún recuerdo especial, una anécdota? No, o sea, fueron tantas que es difícil recordar una, o sea, no, son muchas, y no solo Don Chinche, es que nosotros realmente el elenco éramos como una familia, y como todas las familias pues teníamos roces, peleas, discusiones, pero sí éramos muy unidos. Entonces pues son muchas las cosas que pueden pasar. La serie duró como 7 años y medio en su primera parte, después la trataron de revivir pero creo que no funcionó, yo no estuve en esa segunda parte. Entonces son 7 años de compartir cosas, de muchas experiencias que es difícil recordar así en particular. Sí, regálenos un último consejo para todos los artistas que nos están escuchando, que están comenzando sus carreras, sus proyectos, la gente que le pone corazón a las cosas y que quisiera tener la oportunidad de escucharlo a ustedes dándoles un tipcito. Sí, bueno, hablando de actuación, que es digamos el tema que yo más conozco, no domino, pero conozco, porque yo digo, es como cuando uno vive en una ciudad tantos años, pues ya termina conociéndola. Entonces yo llevo tantos años en este oficio que pues algo tengo que haber aprendido. No, yo lo que recomiendo es que, sobre todo para la gente joven siempre quiere tener éxito, pero a veces no sabe cómo, o sea, está buscando oportunidades, entonces dice, no, yo quiero ser futbolista, porque hay fútbol, entonces los futbolistas, James y yo no sé qué, entonces quieren ser futbolistas, o si es cantantes, entonces quieren ser cantantes, y así cada uno quiere buscar la oportunidad de ser rico y famoso. Y yo creo que salvo muy contadas excepciones, eso no funciona. Lo que funciona es que uno tenga realmente una vocación que es algo que uno disfrute lo que hace, así le toque pasar fatigas, ¿sí? No es fácil, pero que uno persiste, porque es como el amor, ¿no? O sea, uno insiste y persiste hasta que conquista. Entonces yo creo que esa es la base, es lo que yo le recomendaría a cualquier persona en cualquier profesión. O sea, primero, ame lo que va a hacer, piense que le va a dedicar toda su vida a eso, toda su energía, toda su capacidad, y si no lo apasiona lo suficiente, no se meta. Busque algo que realmente le guste y lo apasione y es casi garantizado el éxito. Artistas, actores, emprendedores, jóvenes, no todos, pero sí muchos. Ojalá este episodio lo escuchen con unos audífonos bien grandes para que les entre una buena dosis de humildad y sencillez. No, y viejos también, los viejos también podemos emprender cosas. Esa Claro es otra que cosa sí. importante, sentirse joven aunque pasen los años. Sí, excelente anotación. De verdad, es un placer completo tenerlo con nosotros. No, gracias a ustedes y por su amabilidad. Mi admiración y respeto, y como lo dije hace un momento, una cualidad hermosísima, es una que usted no tiene que resaltar porque sobra la vista, y es la humildad y la sencillez que tiene una persona tan grande, tan reconocida, que está en el corazón de tantas personas. De verdad, gracias por ese gran trabajo que ha hecho a nombre de todos los colombianos, y gracias por estos minutos de conocimiento. No, gracias a ustedes y a los oyentes por permitirme hablar de lo que más amo y que compartan conmigo. Para uno es un placer que lo escuchen lo que uno quiere decir, sus experiencias. O sea, cuánta gente no está por ahí solitaria queriendo decir cosas. Entonces es una oportunidad única y feliz donde uno puede hablar de lo que piensa, de lo que siente, y pues cada quien toma lo que le sirve y lo otro lo descarta. Un aplauso. Muchas gracias. Y dejémonos de vaina, ¿sí? Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, escuchando ando. Comparte este episodio
y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Jaguar Video Films. Surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores, llevando tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación. Jaguar Video Films desarrolla, produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial. Visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas. Contáctanos al 310-270-4344. Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir, nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin. Jaguar Video Films. Dale imagen a tu marca.